Como dijo Almita, la plática de hoy el tema es una iglesia samaritana y misericordiosa. Empecemos con lo primero, que es pedirle al Señor que nos ilumine a todos. A ustedes les abra sus oídos y su corazón y su mente para recibir el mensaje y para que a mí el Señor me ponga un carbón encendido y llegue todo lo que el Señor quiere transmitirles, llegue a sus corazones y a sus mentes. Digamos, Espíritu Santo, háblame, muéveme, motívame para siempre hacer lo que Dios quiere de mí. Espíritu Santo, que habitas en mí desde mi bautizo, ilumina mi inteligencia para conocer y valorar más a Jesús. Lléname de tu amor para llevarlo a quienes me rodean. Muéstrame la verdad para identificar los verdaderos valores, liberarme de toda opresión para seguirte consciente y libremente. Hazme profeta del reino para proveer la esperanza y la justicia. Fortifícame ante mis debilidades para vencer la tentación y evitar el pecado. Nutre mi espiritualidad para crecer en mi intimidad con Dios. Inspírame y corrígeme para seguir mejor a Jesús. Háblame, muéveme, motívame para siempre hacer lo que Dios quiere de mí. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este tema realmente es un taller, entonces vamos a ver una parte teórica, informativa, y al final pues vamos a contestar una serie de preguntas que nos marca el manual. Para iniciar, igual que todos los demás temas, vamos a iniciar con el enlace. Y el enlace nos dice, hemos descubierto en el tema anterior que la iglesia va haciendo camino, tratando de continuar en la historia del camino de Jesús, que pasó haciendo el bien. Ahora tratamos de descubrir que ese camino, la iglesia lo hace siendo cercana al más necesitado, siguiendo el estilo o la forma de Jesús. Realmente todos los bautizados somos llamados a ser protagonistas de esta misión. Debe de haber una continuidad de identificación entre el camino de Jesús y la iglesia como comunidad de discípulos. Por otro lado, tenemos los objetivos de nuestro tema de hoy, que son tomar conciencia que el encuentro con Jesucristo es encuentro con los hermanos, especialmente con aquellos que encontramos en las orillas del camino. Y esto está en negrillas y resaltado porque no nos llama no solo a los que están alrededor de nosotros, sino a los que nos encontramos en el camino que algunas veces no conocemos. Quien practica la misericordia de Dios se asemeja a él. Vamos a ver como primera cosa el Evangelio de San Lucas. En esta vez no lo vamos a leer, sino lo vamos a ver. En esto se levantó un doctor de la ley y dijo para tentarle: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Él contestó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Este le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Has respondido bien, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús entonces, tomando la palabra, dijo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, que después de despojarle y cubrirle de heridas, se marcharon, dejándolo apenas con vida.
por aquel camino un sacerdote que viéndole pasó de largo. Asimismo un levita que pasaba por aquel sitio lo vio y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino llegó hasta él y al verle se llenó de compasión. Se acercó, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y montándole sobre su propia cabalgadura, lo condujo al mesón y cuidó de él. Al día siguiente, tomando 2 denarios, se los dio al mesonero y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más, te lo pagaré a la vuelta. ¿Quién de los 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le contestó: el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. ¿Qué nos dice este evangelio? Vamos a ir haciendo un análisis, una síntesis de lo que nos dice el Señor en esta parábola del buen samaritano. El primer punto es el samaritano de los pobres, de los pecadores y los excluidos. En tiempos de Jesús había una gran confusión, aún en los maestros de la ley, sobre quién era el prójimo, pues así lo indicaba desde el primer mandamiento el Señor. Para algunos, el prójimo era solo el pueblo de Israel, era el hermano que estaba bajo la alianza de Dios con su pueblo, pero no el extranjero, el de fuera. Él no entraba en la categoría de prójimo. Por eso, en esta parábola, Jesús dice claramente que el prójimo es principalmente el que sufre, el que tiene alguna necesidad o carencia. Es decir, toda persona pobre, pecador, excluido o con algún tipo de sufrimiento. Jesús responde con claridad: haz eso y vivirás. Lo que importa en la vida es hacer el bien. El amor a Dios y el amor al prójimo van unidos, son inseparables. Es el mismo amor que se dirige a Dios que está con cada uno de nuestros hermanos. Cuando hacemos un servicio al prójimo, se lo hacemos también a Dios. El samaritano de los pobres, de los pecadores y los excluidos. Pero existe la pregunta: ¿soy prójimo de los demás? Como mencioné antes, el prójimo para los judíos era simplemente el de su país y de su raza. Como para muchos de nosotros, el prójimo es el que está cerca de nosotros. Un samaritano era considerado como hereje, que no formaba parte del pueblo elegido. Prácticamente era considerado como un pagano que no estaba en el plan de salvación de Dios. Muchas veces, pues eso es lo que pensamos. Oye, ese no es igual que yo, no lo conozco, no está en el plan de Dios. En este pasaje, Jesús nos deshace ese modo de pensar. Nos deja muy claro que como creyentes y seguidores de la palabra de Dios, debemos demostrar nuestra capacidad para ser prójimos de quienes no conocemos. No solo a través de palabras, sino por medio de acciones e imitar a Dios en nuestras decisiones. Porque si bien podemos enfrentarnos a la maldad, el Señor nos invita a todos a ser buenos. Debemos ser el prójimo, no solo del que está cerca, del que es pariente, vecino o de nuestra misma parroquia,
Prójimo es toda persona humana que necesitada de cualquier cosa, ya sea de diferente color, raza, nación, lengua, política o religión de nosotros. Un tercer punto es que debemos ser pastorales sin miedo a la ternura y a las vidas rotas. El que entiende quién es el prójimo es el samaritano que sintió lástima por el herido, se acercó, le vendó las heridas, después de habérselas limpiado con aceite y vino. Luego lo subió a su caballo, lo llevó a la posada y lo cuidó. Sacó unas monedas y se las dio al encargado y les dijo: cuida de él y lo que gastes te lo pagaré a mi regreso. En esta parábola, Lucas nos describe todos los gestos y pasos que con ternura el samaritano que entiende y atiende al desvalido con toda la delicadeza y el amor. La lección es clara: vete y haz tú lo mismo. Prójimo es todo aquel que sufre alguna carencia y necesita de la ayuda de otros para superar la crisis. Por supuesto que los primeros prójimos son los de nuestra misma familia, pero también son aquellos desconocidos que por casualidad o por la providencia de Dios pasan cerca de nosotros con alguna necesidad. No podemos justificarnos con el pretexto de cumplir otras normas de vida, como pues, yo voy a misa, doy ofrenda, doy limosna, ayudo en la parroquia en diferentes actividades. Eso no quiere decir que nos olvidemos de los marginados. Nuestra vida espiritual depende de esta actitud y en consecuencia de las obras de misericordia que hagamos con los demás hermanos. Debemos de no tenerle miedo a la ternura y a las vidas rotas que nos encontremos en nuestro camino, que son muy diferentes a las roturas, valga la expresión, de nuestras vidas. Un cuarto punto nos dice que es la misericordia, la viga maestra de la vida de la iglesia. Es la viga principal. No podemos relacionarnos con el Señor en la oración si no vivimos la misericordia, la caridad y justicia con el prójimo. No podemos comulgar con el Señor en la Eucaristía si no comulgamos con el Señor que vive y que sufre en el hermano. No podemos acercarnos a la comunión sacramental si no queremos reconciliarnos con nuestros hermanos. No podemos orar con conciencia tranquila si sentimos resentimiento y odio por el prójimo. El amor de Dios y el amor al prójimo son inseparables. Tanto amamos a Dios cuanto más amemos al prójimo, con obras más que con palabras. En todo esto vemos que Jesús es el rostro misericordioso del Padre. El Papa Francisco dice que la misericordia de Dios, invisible, se ha hecho visible en Jesús. Así que vale la pena reflexionar sobre la manera en que Jesús nos manifiesta su misericordia, no solo para ser conscientes de ella, agradecerla y disfrutarla, sino también para aprender a ser misericordiosos con Jesús. Yo diría que en esta mirada Jesús nos muestra su misericordia de muchas formas. Podemos pensar en algunas como: Jesús se hizo hombre, nos trajo su reino, nos dio su palabra, Jesús nos perdona, nos sana, nos dejó su presencia en la Eucaristía,
Jesús nos encomendó a María y a la iglesia. Jesús murió por nosotros en la cruz, resucitó y nos invita a la vida eterna. Jesús nos reitera su amistad incondicional, nos da una vocación y nos confía una misión. Además, Jesús nos envió a su Espíritu Santo y podemos seguir haciendo un listado increíble de todo lo que Jesús nos dejó. Realmente Jesús es el rostro misericordioso del Padre. Esto es lo que nos dice, algunos puntos que nos dice esa parábola del buen samaritano. Ahora, esa parábola apliquémosla a la iglesia sinodal. ¿A qué nos llama la iglesia sinodal? El primer punto que nos marca el Papa Francisco son las pastorales sin miedo a la ternura. El Papa Francisco nos dice, no debemos de tener miedo a la bondad ni de la ternura. La ternura no es la actitud de los débiles, más bien denota fortaleza y ánimo, y capacidad de atención, de compasión, de verdadera apertura al prójimo. No tenemos por qué tener miedo a manifestar nuestra ternura al prójimo. La ternura no es un defecto, es una cualidad, y debemos de tener pastorales sin miedo a la ternura. Una segunda punto son las pastorales sin miedo a las vidas rotas. Y de nuevo leamos acá lo que nos dice el Papa Francisco. Vayan y abracen en mi nombre. Vayan al cruce de los caminos a anunciar sin miedo, sin prejuicios, sin superioridad, sin purismos, a todo aquel que ha aprendido la alegría de vivir. Vayan a anunciar el abrazo misericordioso del Padre. Vayan a aquellos que viven con el peso del dolor, del fracaso, del sentir una vida truncada y anuncien la locura de un Padre que busca ungirlos con el óleo de la esperanza, de la salvación. Vayan con el óleo que calma las heridas y restaura el corazón. Esto nos lo manda y nos lo dice el Papa Francisco. En otras palabras, nos dice que nos acerquemos a todos los que han perdido las ganas de vivir por situaciones que no terminamos de entender, por duras, difíciles e incomprensibles que sean, y llevémosle la esperanza a Jesús, la esperanza de Jesucristo que dio la vida por nosotros. Actualmente hay muchas personas que están pasando por situaciones difíciles y están cayendo en un agujero de depresión y desesperación, que están urgidos de la misericordia de Dios. Lleguemos a ellos sin miedo. Una vida rota hay que repararla y no tenerle miedo. Normalmente cuando hablamos de misericordia, pensamos en el necesitado, el que no tiene que comer, el que necesita ropa. Pero hay muchas vidas rotas, muchas personas que puede ser nuestra vecina de apartamento, de casa, de condominio. Puede ser el amigo de mi hijo, los hijos de mis amigas o alguna amiga que no termina de abrirse con vidas rotas. Acerquémonos a esas vidas rotas que son diferentes a nuestras vidas que pueden ser rotas, pero que necesitan de ayuda. Y por no ser el tipo de vida que nosotros pensamos, no tengamos miedo a esto. Acerquémonos a ayudar esas vidas rotas. Un tercer punto es la misericordia como un criterio de reforma eclesial.
Jesús no da una lista selectiva de quién sí y quién no, de quiénes son dignos o no de recibir su mensaje y su presencia. Por el contrario, abrazó siempre la vida tal cual se le presentaba. Esto nos lo dice el Papa Francisco. Debemos de llegar a todos con una viga maestra de la vida de la Iglesia, que es la misericordia. ¿Qué más ejemplo? Este no es viga, es un anillo maestro que detiene el techo de nuestra parroquia. Debemos de llegar a todos los que nos encontramos en el camino. Familia, amigos, la señora de la limpieza, pero también la vecina, esposa de alguien señalado por la ley, la joven divorciada, el alcohólico, el adicto. El Papa insiste que debemos de llegar a todos. Repito, a todos y a todo nivel. Ahorita tenemos pues la gente necesitada por la tormenta y el huracán Julia, pero continuamente tenemos otro tipo de personas, otro tipo de problemas que aquejan a las personas que pasan a nuestro alrededor y muchas veces no nos damos cuenta. Un cuarto punto al que nos llama la Iglesia Sinodal es la parroquia madre que sale a curar heridos. El Papa Francisco nos dice, yo creo que esta es la época de la misericordia, el cambio de época. La Iglesia es madre, debe con misericordia salir a curar a los heridos. El Señor no se cansa nunca de perdonar, nunca. Somos nosotros los que nos cansamos de querer ser perdonados. No es lícito dejarnos paralizar por el miedo. Esto nos lo dice el Papa Francisco. El campo donde nos toca sembrar muchas veces es un territorio hostil, pero nos anima a no encerrarnos en nuestros temores, como sería el qué dirán, me puede pasar algo, qué clase de gente será esta, y salir a curar a los heridos. Muchas veces una sonrisa, un saludo puede hacer mucho. En la calle nos encontramos muchas vidas rotas y heridas a las que podemos ayudar con una forma sencilla. La identidad de la Iglesia de Jesús está garantizada por el calor del Espíritu Santo, que sana lo que sangra, dobla lo rígido, endereza lo que está torcido. Debemos de trabajar por una iglesia que sea un hogar humilde, que atraiga a los hombres por el camino encantado de la luz y del calor del amor. De estas imágenes, una de las dos extremas, vemos a Jesús, por un lado, curando enfermos, y del otro extremo tenemos al Papa Francisco en una cárcel, un Jueves Santo, en el que lavó los pies de los presos. Salir a curar donde hay necesidad. Y por último, tenemos la misericordia, un criterio de reforma eclesial. En el Evangelii Gaudium, el Papa nos dice, Santo Tomás destacaba que los preceptos dados por Cristo y los apóstoles al pueblo de Dios son poquísimos. Esta advertencia tiene una tremenda actualidad y debería ser uno de los criterios a la hora de pensar una reforma de la Iglesia y su predicación que permita realmente
llegar a todos. Debemos entender que la misericordia es uno de los pilares que debe de asentar la reforma de la iglesia. La misericordia tiene un potencial reformador que es preciso incorporar en la renovación de nuestras parroquias. El Papa nos insiste que esta reforma debe de llegar a todos. Si nos damos cuenta de todo lo que nos dicen acá, nada es nuevo, nada es extraordinario, diferente. Es algo que está sacado de esta parábola del buen samaritano, que fue escrita y fue narrada por Jesús, y nos lleva a esto, a concluir de que debemos de tener una iglesia sinodal. Hasta aquí entonces la parte teórica, digamos así, y ahora nos toca pues ya abrir los micrófonos. Hay una serie de preguntas que nos marcaba el manual y quisiera que todos las fuéramos contestando. Quiero ver, habemos 26, son 6 preguntas, por lo menos 4 que vayan comentando cada una de las preguntas. Las preguntas, si las leyeron, van dirigidas a cómo funciona nuestra parroquia, cómo tenemos la participación sinodal actualmente en la parroquia. Miremos la primera pregunta que nos hacen es: ¿qué grado de aproximación samaritana tiene nuestra parroquia a estas vidas rotas? O sea, los drogadictos, alcohólicos, pandilleros, violencia intrafamiliar, presos, etc. ¿Quién quisiera contestar a este tema? Voluntariamente, o como le digo a mis alumnos, dedocráticamente pregunto. Coralia, Cora. Hola, Lolis. Hola. Qué belleza y qué claridad de desarrollo el que has hecho de este tema. Realmente me siento bastante tocada y con ganas de abrir a la realidad, digamos, a ver con otros ojos este evangelio, esta parábola que hemos escuchado tantas veces. Yo creo que los drogadictos, alcohólicos, pandilleros, todos estos en realidad están invisibilizados en esta parroquia, creo yo. Yo me imagino que el que busca ayuda, tal vez los padres, o si alguien nos enteramos, nosotros los referimos a alguien más. En mi caso, yo tengo una vecina que tiene problemas de alcoholismo y la he tratado de acercar a los alcohólicos anónimos de la parroquia porque sé que hay un grupo. Bueno, eso sí, hay un grupo de alcohólicos anónimos que funciona ahí y no lo he logrado, ¿verdad? Y como todos sabemos, que la persona que necesita la ayuda quiera ser ayudada y reconozca que la necesita. O sea que yo misma ahorita me corrijo. Yo creo que los alcohólicos sí están atendidos, no están invisibilizados. La verdad es que estoy pensando al mismo tiempo que estoy hablando. Solo de esto sé y este es mi aporte. Gracias, Lolis. Gracias. Gracias, Cora. ¿Alguien más que quiera compartir? Me gustaría que fueran por lo menos 4. Con eso otros 4 participamos en las siguientes preguntas. Buenos días. Buenos días, Rosa María.
Sí, buenos días. Solamente yo quisiera, más que todo es una pregunta en relación a lo que están, a esta pregunta número 1, ¿verdad? Que habla sobre la parroquia, ¿verdad? No sé si sería bueno tal vez que nos informen a todos. Yo realmente no sé si la parroquia ayuda a drogadictos, a pandilleros, como dice aquí. Y como la señora que acaba de hablar, que dice que sí hay en la parroquia un grupo de alcohólicos anónimos. Entonces, tal vez sí sería bueno que nos informaran, pues, a los que no sabemos, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Esa sería mi pregunta. Bueno, ahí le pediría a Almita si nos ayuda con esto. El grupo que se reúne es el Al-Anon, no sé si estoy diciéndolo bien, Al-Anon, que son los familiares de las personas que tienen esos problemas. Es un apoyo a los familiares. Luego se reúnen en una aula en la parroquia. Creo que es los días viernes. Y puedo confirmarles si lo están haciendo ahora presencialmente. Tengo entendido que es los días viernes a las 7 de la noche, pero sí es apoyo a los familiares que tienen, de personas que tienen adicciones. Puedo confirmarles si lo están haciendo presencialmente. Alguien está levantando la mano. Susana. No sé si es del mismo tema, pero en este yo ofrezco confirmarles esta situación. Gracias, Almita. Susana, levantó la mano. Yo quería pues hacer notar la gran labor que ha hecho la parroquia desde hace muchos años en la colonia Santa Fe, que quizá no es directamente ahorita con pandilleros o presos, pero al ayudar en la educación de niños, siempre ha estado atendiendo, siempre se llevan víveres, siempre se hacen baratillos, se atendió yo pues me acuerdo en el año 70 quizá empecé a ir a la parroquia, siempre esa preocupación por el área de Santa Fe. Creo que ahí hemos ayudado muchos, aunque no institucionalmente, pero eso ha evitado que estas familias o que estos patojos lleguen a ser drogadictos, alcohólicos o pandilleros, y no podemos obviar que es una gran labor con niños, con educación, que tiene tantos años y que sigue adelante. Sí. Precisamente ahora que decís eso, el domingo en las misas estaban promoviendo la ayuda al Colegio San Judas, y al inicio dicen, abrimos las puertas y entramos a otro mundo. Y es una imagen donde se abren las puertas del colegio, que viene de Santa Fe para abrir las puertas, y adentro es un mundo diferente que está ayudando a todos los jóvenes del sector. Sonia. Muy buenos días a todos. Bueno, pues yo también quiero manifestarles que como miembro del Comité Femenino de la parroquia, ahí trabajamos todo el año para colaborar con las obras sociales de la parroquia. Colaboramos con el colegio, con el seminario, con las monjitas y para todo lo que la parroquia necesita, bueno, para poder colaborar para el fondo de lo que tiene la parroquia para sus obras sociales. Como les digo, es una labor de todo el año. Ahorita estamos haciendo un llamado somos un centro de acopio para ayudar a los más necesitados que se vieron afectados por la tormenta Julia. O sea que, pues, quiero hacer énfasis de que el comité femenino está muy involucrado para recaudar fondos para las obras sociales de la parroquia. Solamente, Loris. Gracias, Sonia. María Dolores, Sí, soy Carol de Fernández. Sí,
Buenos días. Muchas gracias Buenos por días. tu charla del día de hoy. Sí, le toca a uno el corazón. Yo de la parroquia sé que existe un grupo de hombres o de padres de familia que también tienen un grupo en Santa Fe que se llama Águilas de Santa Fe, que es como estilo Boy Scouts, cabalmente para rescatar a jóvenes para que no vayan a meterse a las maras ni drogas, y que los involucran en eventos deportivos, en clases de computación aparte para motivarlos. Muchas gracias. Gracias, Carol. Complementemos con la siguiente pregunta. Lo que ya venimos hablando. Y dice, pensamos que podríamos hacer algo para anunciar la posibilidad de redención desde el amor de Jesús y de la comunidad. Lolis, ¿me podrías explicar bien la pregunta? ¿Cómo podemos seguir? Digamos, mencionamos algunos grupos y algunas grupos de ayuda, pero ¿cómo podemos manifestar más desde el amor de Jesús, desde, o sea, la ayuda, por ejemplo, no es que esté mal ni cosa por el estilo, pero podemos juntar dinero para hacer algo. Voy a poner un ejemplo de la comunidad María del Corazón de Jesús. Normalmente se hace una colecta a fin de año y se lleva al asilo de ancianos comida o regalitos, pero solo Vilmita es la encargada de llevarlo. ¿No sería mejor llevarlo nosotros como comunidad? Entrar en contacto con las personas que estamos ayudando. Ese sería un enfoque de esto. Alvita. Sí, Lolis, lo que tú dices es cierto. Y yo creo que todas las comunidades tienen alguna labor, una labor social que se hace. ¿Cómo se traduce lo que conocemos a Jesús? Lo traducimos en servicio. Todas las comunidades, de hecho, de la parroquia lo tienen. Sin embargo, creo que esta pregunta nos habla de la posibilidad de redención desde el amor de Jesús y de la comunidad. Tal vez sería el enfoque más hacia la buena nueva, si estamos dando el evangelio, si estamos propiciando un encuentro personal con Jesús para las personas. Y en este caso, creo que la pregunta es para nosotros, ¿verdad? ¿Qué podríamos hacer? Pensemos qué podríamos hacer algo. La pregunta, perdón, se me está borrando. Pensamos que podríamos hacer algo para anunciar la posibilidad de redención desde el amor de Jesús a la comunidad. Muy bien. En este centro parroquial de formación estamos dando anuncio del Evangelio de San Lucas. En los otros cursos también hemos propiciado que conozcamos más a Jesús. Tuvimos un retiro también en el primer curso y eso promueve ese encuentro con Jesús, ¿verdad? Que tengamos un encuentro personal con Jesús. También sabemos que los grupos de confirmandos, los Emaús van a tener su próximo retiro el 22. Entonces, sí, los grupos lo están haciendo, pero creo que esto es más para nosotros. ¿Qué debemos de hacer? ¿Estamos haciéndolo desde la comunidad donde estamos o a título personal? ¿Estamos acercándonos al hermano para darle esa posibilidad de redención? ¿Verdad? Redención
recordemos que es perdón, ¿verdad? El perdón que nos da Jesús, la redención de Él de nuestros pecados. Él entregó la vida por nosotros y por cada uno que quiera aceptarlo en su vida, ¿verdad? Entonces, creo que ahí iría más dirigida la pregunta. No sé si me di a explicar. Por mí sí. Sonia que preguntaba, pero sí. Jorgito también tiene levantada la Jorgito, mano. me gustaría que complementaras. Ok, con mucho gusto. Perdón por no abrir mi cámara, pero no estoy muy presentable. Pero bueno, yo considero que también aquí es de no conformarnos con lo que ya hacemos, que definitivamente es muy bueno y se agradece. Sin embargo, si tomamos eco de la parábola del buen samaritano, dice que el samaritano le dio al posadero 2 monedas y le dice, cuídalo, y si gastares más de lo que yo te di, cuando yo regrese te lo devuelvo. Entonces ahora esto me puede invitar a ampliar, digamos, la actividad de evangelización, digamos, ahora utilizando todas las redes, todas las plataformas, y que también la parroquia en sí se proyecte a poder llegar a través de la tecnología a toda la feligresía con programas ¿cómo se llama?, de evangelización. Eso podría ser una de las opciones, ¿verdad? Gracias por el espacio. Gracias, Jorgito. ¿Alguien más tenía la mano levantada? Sonia, no. ¿Sí? Lolis. A Susana. Bueno. Sonia, perdón. Y de ahí vamos con Susana. Sí, nosotros antes de la pandemia organizábamos siempre un almuerzo con los miembros del asilo de los hermanos de Belén en enero. Y siempre pues aprovechábamos para hablarles sobre la palabra de Dios y todo, y un poquito pues platicar con cada uno de los miembros del asilo. Desgraciadamente vino la pandemia y esto ya no se realizó, pero siempre estamos con la idea de retomarlo porque era un acercamiento para todas estas personas que lo esperaban con mucha ilusión el que llegáramos a compartir un almuerzo con ellos y que platicáramos individualmente, ¿verdad? Y siempre ustedes saben que no dejábamos de aprovechar la oportunidad para hablarnos sobre el amor de Jesús, ¿verdad? Bueno, solo eso, Lolis. Muchas gracias, Sonia. Susana, ahora sí, perdón. Sí, no pasa nada, perdón que hable tanto. La pandemia, pues que nos llevó a un encierro, hubo muchos problemas en familias, hubo muchas tensiones, hay mucha gente que necesitaba, sobre todo, que la escucháramos. Yo pienso que eso no ha cesado, al contrario, ahora viene tal vez una crisis económica en estas familias. Siempre, es primero escuchar, primero es abrazar, antes incluso que hablar de Dios. Siempre es que se sientan, pues cualquiera, como decía usted, un vecino, una vecina, una amiga que no vemos desde hace mucho tiempo, una persona que se acaba de pasar aquí al lado. En mi experiencia, todos necesitamos ser escuchados y ser abrazados. Y a veces eso calma muchísimo el que venga tal vez una hija, una sobrina, un hermano furioso con la esposa o con el esposo. Si uno escucha, si uno abraza, si uno tiene el tiempo, porque lo que decíamos era que no teníamos tiempo y en la pandemia nos sobró un poquito de tiempo y nos dio esta experiencia. Compartir con estas personas sus problemas. Y entonces, era ya cuando la persona está más calmada, ya cuando le hemos dado de nuestro tiempo y cariño, entonces hablarle de la misericordia de Dios. Creo que eso es muy actual a lo que decía Alma de
cada uno de nosotros qué podemos hacer, pues no son grandes cosas, pero sí implica tiempo. Muchas gracias. Eso es algo bien importante y que siempre se ha dado, pero que ahora con la pandemia, el hecho de vivir encerrada la familia más tiempo de lo normal, sacó a flor muchas emociones, muchos conflictos. Y pues escuchar, no tenemos que ser muy estudiados, simplemente escuchar y abrazar, eso nos lleva a llevar esa misericordia, esa caridad hacia los demás. Judith. Sí, complementando lo que dijo Susana, se me viene a mí pues la idea de como si pudiéramos formar como un centro de comunicación de nosotros mismos con nuestros teléfonos y poderlos brindar cuando esa persona está necesitada de una escucha, porque tan importante es el hecho de sentirse escuchado. Hasta a veces se puede salvar una vida, porque a veces hay momentos de desesperación que a veces la persona no tiene quien le escuche y toma decisiones equivocadas como hasta el suicidio, ¿no? Entonces, con simplemente el hecho de sentirse escuchado, de sentirse querido, pues es una gran obra de misericordia. Entonces, dejo en el tintero esta inquietud que le he tenido desde hace rato como un centro de comunicación donde las personas puedan acudir, ya sea a una oración o a una escucha, no sé. Eso lo dejo ahí, ¿verdad, Lolita? Y muchas gracias por la charla, de verdad, muy linda, deja mucha enseñanza y mucha inquietud en los corazones, ¿verdad? Sobre la misericordia. Gracias, Lolita. Muchas gracias, Judith. Y lo que habló Judith viene un poco en relación al tema, a la pregunta siguiente. Que dice, ¿creemos tener en nuestra parroquia una pastoral integral o tenemos más bien una pastoral desequilibrada, de unas cosas mucho y de otras nada? Y pienso que no estamos tan desequilibrados, pero sí nos falta, por ejemplo, lo que decía Judith. No sé qué piensen los demás. Hay varios que no han participado. ¿Alguien que quiera complementar esto? Sí, los animamos a que participen. Todas las opiniones han sido bien valiosas. Creo que realmente debieran haber pastorales en la iglesia como más definidas, en la parroquia San Juan Tadeo concretamente, porque yo tengo la oportunidad de estar en el consejo de decanato. Como ustedes saben, está arzobispado, vicarías, decanatos y las parroquias. Entonces, tenemos la oportunidad de tener una reunión con el decano, que es el padre del párroco de San Martín de Porres, es quien es ahora el decano. Antes era el padre Antonio Zuleta. Y ahora el padre Antonio Zuleta es vicario de la arquidiócesis. Pero sí, siempre se ha motivado o se ha pedido que en las parroquias existan las pastorales, porque fíjense que pastorales podríamos hablar pastoral de medios, que eso lo hemos platicado y lo hemos platicado con Jorgito Ponciano desde que se nos han hecho algunas encuestas, que es necesaria una pastoral de medios, que estén como articulados los medios de comunicación de la parroquia y que sean efectivos y acordes a cómo se está viviendo actualmente la comunicación. Una pastoral social es la labor que hace el comité, pero no está definido como una pastoral social.
sea, tiene que ser como dice esta pregunta, más integral. Faltaría una pastoral penitenciaria, personas que pudieran ya sea acompañar a las personas que están, a los familiares de las personas detenidas, o bien acudir a los centros penitenciarios a colaborar con la catequesis o con alguna ayuda. Una pastoral juvenil que esté conectada con la pastoral de la arquidiócesis como tal, porque hay grupos de jóvenes y bien organizados, porque las JARS están muy bien organizadas, pero deben de estar bien conectadas con la pastoral juvenil, ¿verdad? Entonces, por poner esos ejemplos de las pastorales que debieran de estar como bien agenciadas en nuestra parroquia, creo que es una asignatura pendiente, ¿verdad? Es una asignatura pendiente para nuestra parroquia, tener las pastorales como tal. Hacemos o tratamos de hacer las funciones, porque si ustedes también recuerdan, yo les he comentado de Ana de Bonilla, que es la señora que apoya con alfabetización a las personas que piden limosna en los alrededores de la parroquia, y que también a los niños lustradores, y se les está dando la alfabetización los días viernes después de misa. Hemos podido llevar las refacciones con algunas personas de ustedes que se han anotado para colaborar un poco con el trabajo que hace Ana de Bonilla todos los viernes. Entonces, esta es parte también de la pastoral social, solamente que está, bueno, este voluntariado que tiene Ana de Bonilla y otras personas que la ayudan, no está, por decirlo así, conectado con el comité. Sin embargo, es también una ayuda social que se da en la iglesia, ¿verdad? No sé si me di a explicar. Sí, para mí sí, y tiene que ver un poquito con la siguiente pregunta, que dice, ¿existe en nuestra parroquia gente dedicada a escuchar, acoger y acompañar? Ese es el estilo de nuestros agentes de pastoral, incluidos los pastores. Cabalmente lo que decía Judith, ¿verdad? Una pastoral para escuchar. Para escuchar. Para escuchar. Lo hacen, pues la verdad, nuestros sacerdotes, ustedes saben que siempre ellos están dispuestos si uno pide una cita para hablar de un problema o para confesarse, le dan a uno una cita y lo escuchan, pero ellos obviamente no se dan abasto. Yo no sé si el grupo hoy está también, Dagmar creo que no está hoy conectada, tal vez lo hace el viernes, pero Dagmar también, ella da acompañamiento de duelo. Y Dagmar ha ofrecido que cuando alguien tenga necesidad de ese acompañamiento, ella puede ayudarle. Y aparte, pues, dentro de los grupos, pertenecer a una comunidad es algo muy bonito porque tenemos ese apoyo, ¿verdad? Esa ayuda fraterna, esa comunicación. Pero siento que si se hiciera un servicio así como puntual, como lo propone Judith, podríamos llegar a personas que lo necesitan y que tal vez no se han acercado por falta de conocimiento, ¿verdad? Y ahí pienso yo que podemos, nosotros en lo individual, lo que vemos en nuestro entorno. Yo mencionaba, por ejemplo, familiares de gente que está presa, de gente que está en la cárcel, del gobierno, de los gobiernos, pues hay mucha gente así,
y esos familiares que nosotros tal vez en principio los vemos feo, tienen muchos conflictos y pues acercarnos a ellos, escucharlos y luego pues si no nos sentimos capaces ya llevarlos a la parroquia o a un grupo donde pudieran darle más acompañamiento, más formal que lo que sería únicamente escucharlos. Vamos a alguien más que quiera comentar sobre este tema. ¿Hay alguien? Vamos a ver. Sí. Sí, muy buenos días. Buenos días, Raquel. Sí, buenos días. Digamos, si se quisiera concretar la formación de una pastoral para visita de presos, ¿cuál sería el procedimiento? ¿Cómo se podría llevar a cabo eso? Para no solo atender a los familiares de las personas que están presas, sino también visitar a los presos. ¿Cuál sería el procedimiento para concretar eso? Lolis, ¿puedo contestar? Sí, ese es más, Gracias. ahí es más Gracias. tu campo que yo. Gracias. Pues aquí sería, si hay alguna iniciativa, tendría que ser con el párroco, con Padre Martín, ¿verdad? Él es el párroco y él es prácticamente el que puede dar la salida en relación a una pastoral o un grupo que esté concretamente unido con la parroquia. Y también actualmente pues hay comunidades que lo hacen, están los padres mercedarios, están los misioneros de la caridad que van a las cárceles. Entonces se puede, si se tiene un plan, se puede presentar al Padre Martín, ¿verdad? Y promover si hay voluntarios que lo quieran hacer, que se quieran incorporar, se le puede presentar de esa forma y si no, también se puede, si uno tiene ese llamado, puede acercarse a los padres mercedarios, ellos consiguen los permisos para ir, porque todo tiene un protocolo, los padres mercedarios o también los apóstoles de los dos corazones también van a las cárceles y los misioneros de la caridad. Cualquier cosa, yo también puedo contactar con ellos, si alguien estuviera interesado, yo con mucho gusto puedo apoyarles. Yo estuve trabajando con la confraternidad carcelaria, con el sacerdote que es el encargado es el capellán general, puedo contactarlos. Muchas gracias, Almita, muy amable. Gracias, Almita. ¿Alguien más? De todos algunas voces que no se han oído. Pasamos a la siguiente. La última pregunta. Dice, ¿cómo son tratados y atendidos los que vienen ocasionalmente a la parroquia? Sea directamente a buscar al sacerdote o a pedir algún servicio parroquial. Creo que esto ya lo habíamos comentado, pero sí, Almita lo comentó, pero si alguien más quisiera comentarlo. Alguien que haya tenido la experiencia de llegar a la parroquia y querer hablar con alguno de los padres. Sí, yo creo que las personas que se han acercado a la parroquia siempre se han sentido muy bienvenidas. En lo que yo sé, tanto en la atención de los padres que nunca se han negado a ir a ver a algún enfermo, a llevar comunión, además de que están los ministros de la Eucaristía. Si la persona
quiere confesarse, quiere recibir tal vez los santos óleos, siempre se han prestado. Además, las personas que atienden la oficina son excelentes. Siempre lo reciben a uno muy amablemente y solucionan los problemas. Gracias, Carol. Bueno, yo solo aprovechando el tema, creo que Almita mencionó que yo trabajo también en un grupo, en el grupo Noemí, y que tiene alguna característica muy especial que no se da en ningún otro grupo, y es que todas somos mujeres, no les gusta que uno les diga solas, pero estamos viudas, divorciadas, solteras, madres solteras. Actualmente funcionamos en San Sebastián. Nuestro asesor espiritual es el padre Federico Rodríguez. Ha sido el padre Federico desde hace más de 15, 18 años, nuestro asesor espiritual. Y ahí nuestro principal objetivo es darnos acompañamiento entre todas las que se acercan a nosotros, que están en esa situación. Ahí llegan muchas vidas rotas, digámoslo de la forma en que lo mencionaba. Llegan con nosotros y pues vamos dando alivio con prédicas, con temas que son de acuerdo a lo que tenemos. Si saben de alguien que necesite, pues ahí estamos. Nos reunimos todos los sábados a las 9:30 de la mañana en el salón parroquial de San Sebastián. Y ya en la última pregunta, esa es pregunta para llevarla y hacérnosla llegar. Dice, con actitud honesta, hacemos un listado de 5 actitudes que en los grupos de nuestra parroquia, comunidad o movimiento deben de mejorar. Yo diría que en conclusión, que nos hicieran llegar al Almita, principalmente hacer llegar estas observaciones que puedan tener para que podamos mejorar los grupos y la comunidad en sí de la parroquia en relación a este tema que hemos visto, de una iglesia samaritana y misericordiosa. Yo aquí me quedo. Le pediría a Almita que nos haga una oración de cierre. Gracias, gracias Lolis, muy linda la charla. Nos hace no solo recordar esta parábola tan hermosa,